acabarla. Bien amigos, vamos a dar inicio aquí a un breve espacio para empezar la semana, en este caso con nuestra parte, nuestra sección que se llama Pa' acabarla, y si les parece bien, aquí dentro de lo que es de caricatura, vean ustedes lo que tenemos respecto a las notas Pa' acabarla, y bueno, empezamos con el principio, si les parece bien. Esta es la sección, damas y caballeros. En este caso, para acabarla, tenemos lo siguiente para que usted lo pueda observar detenidamente. Miren, para acabarla, dice que Proceso se renueva, o sea, estamos hablando de la revista, Adán Augusto, el ejecutor de AMLO. También diremos que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Moquito, dice que la corrupción en casa, los Claudios X despojan a empresarios de su empresa, dice esta información. También diremos que Francisco Céspedes desea la muerte de AMLO. Gutiérrez Müller contesta que México le ha dado todo, ¿no? Incluso bebida. Cierran actos masivos de la campaña presidencial en Guatemala, y por si fuera poco y para acabarla, dice que pan comido, Schwarzenegger evalúa sus oportunidades de ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos, así como lo escucha, respetables amigos, así de fácil. Y vámonos sobre más información en esta tarde-noche, respetables amigos. Vamos a decirles lo del principio, que aquí dice que se nueva Proceso. Si les parece bien, vean ustedes esta partecita que es muy interesante, y aquí la tenemos. Dice aquí Proceso, la revista Proceso, desde su página dice que Proceso se renueva. Dice que la reproducción ilegal de nuestro trabajo ha ocasionado graves perjuicios para esta empresa y sus trabajadores. Con apoyo forense hemos cuantificado la reproducción ilícita de más de 400 millones de contenidos de nuestro semanario, dice aquí, y aparece una antiquísima foto de casi el surgimiento de Proceso con, entre otras cosas, de Julio Scherer. Dice aquí una nota de la redacción que algo importante va a pasar. Dice aquí que a partir del 1 de julio, la revista más influyente del país cambiará su periodicidad. En este caso nos alerta, cambiará su periodicidad para convertirse en una publicación mensual, fortaleciendo el periodismo de investigación de nuestro producto impreso y permitiéndonos incrementar la oferta digital de todos los días. Transformación de la industria periodística y la reproducción ilegal de nuestro trabajo marcaron el camino, dice Proceso, y establece que los medios más influyentes del mundo han migrado de la distribución impresa de sus contenidos y la era digital post-pandemia, que aceleró los cambios en los hábitos de consumo y en el modelo de negocios de los medios de información. La reproducción ilegal de nuestro trabajo, se vuelve a quejar, ¿no?, ha ocasionado graves perjuicios para la empresa y sus trabajadores, y esto es real y es auténtico, damas y caballeros. El problema de Proceso, que no lo puede negar, es su migración de convertirse en un ente de referencia para todos aquellos que éramos críticos. El que es crítico es que tiene bases científicas para decir las cosas. Que es el criticón, ese nomás habla porque tiene por dónde, ¿no? Esa es la gran diferencia. Por eso en la escuela, cuando vas a la escuela, te enseñan a conocer el desarrollo científico. Es decir, tus dichos deben tener pruebas, si no, de lo contrario, son solo eso, dichos, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es esta, respetables amigos. Pero bueno, aquí, si nosotros nos podemos revisar, Proceso, pues migró de un bando hacia el otro, lamentablemente tomó partido, y pues eso lo hace perder credibilidad, porque se va más sobre dichos que sobre hechos, y para esto no hay que buscarle mucho. Vamos a ver una nota que a continuación nos habla precisamente de esta situación. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones.
los grandes medios de comunicación, es decir, las empresas de comunicación que tienen sus intereses, pues nos han venido diciendo que las corcholatas van de esta manera. En primer lugar tienen a Claudia Sheinbaum y dices, ¿de veras? En segundo lugar a Marcelo Ebrard y en tercer lugar a Adán Augusto, ojo, y ya por allá en siguiente lugar ponen a, pues entre Noroña y y Monreal. Entonces dices, a ver, espérame. Si Monreal es un traidor, es un sinvergüenza, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible? Pero entonces nos vamos a ver la revisión de a quién le interesas o a quién le interesa qué. Y te das cuenta que el gran interés está sobre Claudia Sheinbaum. Y la pregunta es, ¿en realidad que la gente prefiere a Claudia Sheinbaum? ¿Es en realidad que está Marcelo en segundo lugar? Y les voy a decir una cosa, jamás van a ver en los medios tradicionales a Adán Augusto en primer lugar. Y a Noroña menos. Y a Noroña porque simple y sencillamente por las características anti-yanquis que maneja y que no es ningún secreto. Entonces, díganme, ¿están ahí los intereses? ¿Qué cosas, no? Entonces se empieza a mover mucha jiribilla en ese sentido, o manipulación, o como usted quiera. Y pues Proceso, que ha cambiado, ahora sí que valga en este proceso, pues simple y sencillamente nos muestra que efectivamente Proceso ya no es el Proceso que nosotros correteábamos cada día que llegaba, por ejemplo, a Baja California la revista, ¿no? Y para poder buscarle en dónde encontrar en dónde comprarla, ¿no? Y miren, tan es así que ha cambiado tanto que miren ustedes una de las cosas importantes que tiene aquí. ¿Y qué es lo que tiene aquí, respetables amigos? Pues esto que es fundamental, aquí lo podemos ver tranquilamente, dice Proceso, con esa tendencia que le caracteriza, que Adán Augusto, el ejecutor de AMLO. O sea, dicho de otra manera, se van por ese lado. O sea, ¿por qué decir que es el ejecutor de AMLO? ¿Por qué echarle tierra cuando estás ponderando la presencia de Claudia y Marcelo Ebrard? ¿Por qué? Porque son los dos candidatos que le conviene a la extrema derecha y obviamente les van a dar todo el juego y obviamente los van a poner en sus encuestas en primerísimos lugares, ¿no? Bueno, particularmente aquí dice aquí Adán Augusto, el tabasqueño expriista, o tienen que decirlo, pues es que todos estaban en otro lugar, experredistas, expriistas, lo que usted quiera, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque Morena es muy joven, entonces es obvio, ¿no? Tabasqueño, expriista y esperredista, proveniente de una familia tabasqueña cercana al actual mandatario federal, Adán Augusto López, llegó a la gubernatura de su estado por Morena en el 2019. De ahí fue llamado a gobernación para operar algunas complicadas negociaciones con el legislativo. Es muy distinto a decir que Adán Augusto López Hernández, el hombre de confianza del presidente. O sea, estás diciendo lo mismo, pero con otra calidad, ¿no? Y decir que el tabasqueño, que también, igual que el presidente, ha pasado por distintos partidos, ¿no? Proviene de una familia tabasqueña muy cercana al presidente, ¿no? Que a quien ha manejado, vamos a decir, acuciosa y hasta cierto punto acertadamente para el presidente sus asuntos. Entonces, estás diciendo lo mismo, pero no les estás echando jiribilla. Claro, no te vas a ir por el lado salamero, decir Adán Augusto, el hermano carnal de Andrés Manuel López Obrador, el hombre inteligente, o es esa la otra manera de decirlo, si eres total y absolutamente fanático de este lado, ¿no? Pero Proceso así se maneja. Digo, también tiene otras noticias que simple y sencillamente dices, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y aquí mismo Proceso, a un ladito se pone aquí lo más leído y no son necesariamente sus notas ni sus investigaciones. Ojo con esta situación. Entonces, cuando uno toma material de Proceso, lo estás poniendo aquí precisamente para que la gente
lo pueda ver. Pero bueno, vamos a la nota acerca de esta tendencia malalechosa de parte de Proceso, que dice que el tabasqueño es priista y todo eso, o sea, le echa todo esto, ¿no? Dice aquí que el tabasqueño es priista, etcétera, etcétera. Dice que considerado la mano derecha del presidente, a veces negociador y a veces ejecutor del gobierno federal, con los gobernantes y el Congreso de la Unión, Adán Augusto López Hernández se alista para competir como el tercero en las preferencias. De según, ya lo da por hechos, es el tercero en las preferencias. Debo decirle que en las redes sociales no es así, respetables amigos. Está en las redes sociales que tienen miles, millones incluso de seguidores, ¿sí? Y Adán Augusto está en primerísimo lugar y enseguida, y estuvo mucho tiempo en Noroña, porque es pueblo, como él dice, ¿no? La verdad, entonces dices, ¿por qué te empiezas a manejar esta situación? Y dices, ¿esta es una noticia o es un comentario o qué es, no? Se supone que es, no dice aquí, que es un comentario y está escrito precisamente aquí por Jerónimo de Galván. Eso es lo que dice y lo ponen como noticia, respetables amigos. Entonces, independientemente de esto, pues entonces estamos hablando de que por algo Proceso ha perdido credibilidad y no es nada más porque le han caminado su información. Nosotros cuando lo usamos aquí, digo, somos uno de los pocos, mucha gente lo cita y pues si alcanzas a ver ahí su tipografía lo identificas, pero no le dan el crédito. Y eso también hay que decirlo. Nosotros siempre ponemos aquí, modestamente, siempre ponemos de dónde lo sacamos. Y siempre decimos, entre usted a congreso.com.mx, proceso.com.mx, siempre lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque también les hemos dicho que a los medios en la actualidad les conviene mucho que usted entre y consulte sus reportajes. Aquí hemos abordado los reportajes de Proceso y les hemos dicho en donde los pueden revisar y nosotros normalmente leemos una partecita para que la gente se entere. Digo, discúlpeme, pero hay una situación muy importante. Puede decirse lo que sea de Proceso, pero Proceso tomó tendencia y ustedes lo pueden ver con un encabezado ahí clarísimo. Un golpe a Adán Augusto que viene el día de hoy sin ninguna necesidad y con mucha necedad. Entonces, que no se llamen a sentidos. Si las mayorías están más de este lado y eran las mayorías que consumían Proceso, porque la derecha jamás ha consumido Proceso, debo decirles, jamás. Y los que sí estamos del otro lado, siempre estamos analizando y siempre nos estamos actualizando. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. La ciencia es aquello que es comprobable. Es decir, se hace ciencia cuando vas comprobando y además experimentando cuando ya eres científico, ¿no? Y entonces cuando tienes formación científica no te vas con lo que te dicen, te vas con lo que se investigue, con lo que hay. Y Proceso nos tenía ocupados precisamente con investigaciones y teníamos muy buenos reporteros, incluso caricaturistas. ¿Y qué pasó? De la noche a la mañana todo eso se perdió y está manejando esta tendencia, ¿no? Para acabarla, no, ellos solitos se echan la soga al cuello, ¿no? No más para que nos demos una ligera idea de esta situación que verdaderamente resulta lamentable para una revista que simple y sencillamente tenía, ahora sí, que todo el gusto y el favor de todos nosotros que adorábamos precisamente en la revista Proceso, porque por ejemplo en Baja California, martes a martes, corríamos precisamente a Sanborns a comprar la revista precisamente, ¿no? Íbamos ellos, La Mocha, precisamente a comprar la revista porque era simple y llanamente lo mejor que había en el mercado y porque queríamos estar ahora sí que muy ¿cómo podemos decir nosotros? Muy ad hoc a esta situación de entender perfectamente, ¿sí?, qué es lo que se transmite ahí, ¿no? Bueno, en fin, esa es la tendencia de una institución que pues ha perdido mucho la credibilidad y lamentablemente, respetables amigos, va en detrimento de la calidad informativa porque es otro periódico, otra publicación periodística más que se va al lado
oscuro de la fuerza, es decir, se va a la derecha extrema, respetables amigos, y esto sí que verdaderamente es lamentable, ¿no? Ahora van bien, hablando de esta situación, vamos a otro asunto, si les parece bien. Fíjense nada más en este caso que la siguiente nota dice que el moquito, o dicho de otra manera, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dice aquí Polemon, dice que la corrupción está en casa. Dice que los Claudios X González despojan a empresarios de su empresa, y dice aquí una nota precisamente de Polemon que nos establece lo siguiente. Esto también para acabarla, ¿no? Miren ustedes aquí, hasta le ponen ¿cómo se llama? Máscara, ¿no? Y dice en este caso que una nota de César Huerta y de Jorge Covarrubias dice que la cabeza de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el moquito con Claudio X González, o los Claudios X González, se dice paladín de la justicia, de la lucha por defender el Estado de Derecho, la democracia y acabar con la corrupción. Para ello se sirve de organizaciones sociales, ya lo sabemos, ¿no? Sociales, y de partidos políticos a modo para impulsar sus intereses de clase. Dice, pero la corrupción no la tiene que buscar muy lejos, pues se encuentra en una de las empresas de su familia. Se trata del despojo que hacen su padre y su hermano en contra de una empresa que inició como startup, dice aquí, en esta cosa, que se consolidó en el mercado de los productos de higiene y que ahora se la quiere robar Kimberly Clark en un proceso ilegal, amañado y abusivo. Un robo de al menos 110 millones de dólares, dice que en este caso, dice que esta es una historia que contradice todo el discurso de Claudio X González, su padre de nombre Claudio X González Laporte, y su hijo, el CEO de Kimberly Clark, Pablo González Guajardo. Dice, utilizando todo su poder e influencias, se apropiaron de una pequeña empresa denominada 4E Global, fundada por los hermanos Jorge y Juan Carlos González Olvera, con quienes se establecieron una alianza comercial desde el 2016. Fíjense nada más, y para la fabricación de productos de higiene personal. Y dice que el 9 de noviembre del 2021, el Consejo de Administración de la empresa 4E Global, presidido por el hijo de Claudio X González Laporte y CEO de Kimberly Clark, Pablo Roberto González Guajardo, celebró una asamblea en sus oficinas de Jaime Balnes en la colonia Los Morales Polanco para quedarse con 100% de las acciones de 4E Global y correr a sus dueños fundadores. Polemon tiene copia de esa asamblea certificada ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en la Ciudad de México, en la que el consorcio decreta la revocación de los hermanos González Olvera y de 5 personas más. Llega un abogado muy prestigiado, dice aquí, aquí en la Ciudad de México, y citan a uno de los hermanos, a Jorge, a una cita de consejo para ver, oye, hay que ver estados financieros para la siguiente junta, y a media junta entra el abogado y le dice, ya no eres socio de la empresa, hubo una asamblea y ya no tienes poderes y ya no trabajas tampoco aquí, comentó Pérez Gómez. Así que veros. Y si usted quiere ver todo el reportaje, está en Polemon, respetables amigos, ¿no? Y en este caso, aquí está, dice que aquí está lo publicado, dice Polemon, copia de esta asamblea certificada ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, tal como lo escribe el propio Polemon. Dice, ante esta situación, los hermanos González Olvera presentaron de forma urgente una demanda para anular esa asamblea, y ese mismo mes de noviembre el juez octavo de distrito en materia civil resolvió a su favor y la declaró nula. Posteriormente, el cuarto Tribunal Unitario de la Ciudad de México confirmó la nulidad, y el pasado 12 de abril de este año, el 15º Tribunal Colegiado en materia civil integrado
integrado por los magistrados Daniel Escudero, Francisco Sandoval y Manuel Solama, reconfirmó la nulidad de la asamblea, respetables amigos, y entonces esto se va a poner muy interesante porque entonces esto va a repercutir en el monopolio llamado Kimberly, o sea, en el corporativo, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esta es una transota de los grandes monopolistas, ¿no? Y entonces quienes han tenido también otros acercamientos empresariales donde simple y sencillamente están involucrados mal utilizando precisamente el nombre y el prestigio de esta empresa que no es de ellos, pero ellos la consideran como tal, damas y caballeros. Ahí está, quiere leer más, está precisamente en Polemon, damas y caballeros, está muy interesante, se la recomiendo, oh cielos, ¿no? Bueno, vámonos a otro asuntito, respetables amigos, porque esto es para acabarla, nada más en la sección para acabarla, simple y sencillamente para que usted no pierda el contacto ni la noticia con esta situación. Y bueno, pues fíjense que hablando de gente que es ahora sí que malagradecida, malagurbia o como usted le quiera llamar, respetables amigos, pues tenemos a un gordo panzón, en este caso, que se llama Francisco Céspedes, si usted ha oído hablar de ese gordo panzón, cubano que vino y se refugió en México y que ahora se cree la mamá de los pollitos, ¿no? Pero vamos a ventilar aquí un poquito de quién es esta sabandija. Y bueno, uno que se dice cantante de la trova cubana o parte de la trova cubana, donde estaba gente como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, que son los cabezas visibles, a Mauri Pérez, y de ahí fuera había otros segundones o tercerones. Que no pegó allá se vino a México, damas y caballeros. En México se hizo famoso, muy famoso, requete famoso, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De esta sabandija que está aquí, ¿no? Alcohólico que dice aquí que, sin embargo, aquí lo tenemos, vean ustedes, y dice esta nota que entró en muchos medios, sobre todo, respetables amigos, por una sencilla razón, porque todo lo que vuela a contra de López Obrador, así sea grosero, la derecha le da mucho juego, ¿no? Pero también los no de derecha, ¿no? Y dice particularmente aquí que Francisco Céspedes, desde la muerte de AMLO, Gutiérrez Müller le dice que México te ha dado todo, ¿no? Y dice aquí, sin embargo, respetables amigos, que Francisco Céspedes, Francisco Céspedes realizó duras declaraciones sobre el presidente mexicano luego de que invitara al mandatario cubano a celebrar la independencia de México. Dice en este caso que el cantante cubano Francisco Céspedes le deseó la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira artística por Hermosillo, Sonora. Ojalá los hermosillenses le hayan dado una soberana bienvenida, ¿no? Dice que en breves declaraciones ante los medios de comunicación, el músico criticó que el titular del Ejecutivo haya invitado al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a la celebración del Día de la Independencia de México. Me cae muy mal ese tipo, ojalá que se muera, dijo el compositor. Francisco Céspedes, quien insistió en hablar sobre el tema, también arremetió contra quienes siguen a los políticos como si fueran Jesucristo, ¿no? Y bueno, él anda atrás de Jesucristo y no lo conoció ni sabe si existió o no, ¿verdad? Pues aquí está esta basura, damas y caballeros. Dice que la derecha, dice Zurita Cambio, dice, la derecha tiene un nuevo ídolo, ojalá se muera, dice el cantante Francisco Céspedes cuando le preguntan de AMLO, ¿no? Y aquí está, ¿no? Un país que tiene mucha necesidad. Hay un presidente que lucha el 15 de septiembre a un dictador cubano. Aquí está. Vamos a escucharlo de nuevo. Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los... Si tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo. Porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo. Ojalá que se muera. ¿Qué más? Este domingo, ¿cómo celebró el Día del Padre? Ustedes que los adoran, hay mucha gente que adoran a los presidentes. Lo quieren, güey, lo convierten en Jesucristo, güey, ¿qué tal? Y el próximo año son elecciones. Mucho, ahora son los presidentes. La gente se muere por eso, se pelean con el amigo.
Así está esta sabandija, damas y caballeros. Entonces, dice aquí, sin embargo, que cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita al 15 de septiembre a un dictador cubano, o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo esposo, pues es que el cuate nunca pegó en Cuba y entonces está dolido y está ardido, ¿no? La verdad sea dicha, y entonces vino a cantarle a la derecha y efectivamente mucha de la gente de la extrema derecha lo adora, ¿no? Y no sé por qué, pero bueno, ahí está, damas y caballeros. Vamos a otro asuntito en este caso sobre lo que es para acabarla, damas y caballeros. No, si es que aquí no la podemos pasar pasando notas de para acabarla, damas y caballeros. Es en realidad algo de lo más interesante, ¿no? Pues fíjense que, hablando de cosas interesantes y curiosas, vean ustedes esto que tenemos aquí, respetables amigos, ¿de qué? Vamos a verlo acá relacionado con con Guatemala, respetables amigos. Vamos a ver si lo podemos tener aquí adecuadamente para que usted lo pueda ver bien. Miren, aquí está. Dice que cierran actos masivos de la campaña presidencial en Guatemala. Y bueno, nuestro hermano país del sur está a punto de tener aquí, y lo malo es que gente de la derecha se perfila. Y dice aquí, y esto es importante, que cierran los actos de campaña. Dice que alrededor de 9.3 millones de guatemaltecos están habilitados para ejercer su voto en las elecciones del próximo domingo. O sea, dice aquí que los principales aspirantes a la presidencia de Guatemala cerrarán este fin de semana los actos masivos de sus respectivas campañas, con vistas a las elecciones dentro de una semana. También dice aquí que la candidata presidencial y ex primer dama de Sandra Torres criticó los últimos 3 gobiernos, dice en este caso, en el cierre de su campaña este sábado. Deme el beneficio de la duda, dijo. Torres durante su discurso prometió a los más de 500 asistentes al mitin, en este caso, a volver a instaurar los programas sociales que funcionarios durante el gobierno de su fallecido ex esposo, el expresidente Álvaro Colom Caballeros, dice aquí, en este caso Sandra Torres, y dice, gracias Chiquimililla, dice Mulilla, dice Sandra Rosa, por tu cariño incondicional. Muy pronto vendrá el orden y la transformación en este bello lugar, dice aquí. Ahí está. Por otro lado, Torres es acompañada en busca de la presidencia por el pastor evangélico Ramón Guerra Lemus, sobre quien cayeron varios recursos legales para evitar su participación debido a su trayectoria como ministro de culto. Los comicios en este año serán los terceros y de la ex primer dama. Dice, ya que en el 2015 y el 2019 fue derrotada en segunda vuelta, primero por Jimmy Morales y posteriormente por Alejandro Gianmattei, ¿no?, que es el actual presidente. Por su parte, el exdiplomático Edmond Mulet prometió este domingo que todos sus niños del país centroamericano podrían contar con tablets digitales propias para su ciclo. Aquí Edmond Mulet dice que propone una tablet, ¿no? Gracias infinitas por la confianza 25 de junio, dice aquí, y pone sus hashtags, y aquí está precisamente este señor. Por otro lado, dice que la promesa de Mulet forma parte de sus ofrecimientos políticos en campaña. Dice aquí, está muy pequeña la letra A, y fue reiterada este domingo con 500 personas en su mitin. El exdiplomático de la Organización de Naciones Unidas es uno de los 5 candidatos con posibilidades de triunfo en las elecciones programadas para el próximo 25 de junio. Por su parte, la soberanía es el pueblo y todos los candidatos deben de participar, respondió Ríos Sosa AF ante una pregunta sobre la legalidad del actual proceso electoral en Guatemala. Las palabras de la candidata se registraron durante su cierre de campaña en el municipio de San Miguel Dueñas, también en el departamento de Zacatepec,
Zacatepesqués, dice aquí, y se llama Suri Ríos, dice, en Asunción Mita vamos a ganar, no hay duda, somos la mejor opción para darle a Guatemala una seguridad de empleos y mejor educados, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en este caso, las elecciones generales se llevan a cabo el próximo 25 de junio en Guatemala sin la participación de 3 postulantes a la presidencia con posibilidad de triunfo: la líder indígena Telma Cabrera, el empresario Carlos Pineda y el hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, Roberto Arzú García. Alrededor de 9.3 millones de guatemaltecos pues participarán, respetables amigos, a ver qué pasa. Esperamos que no se vaya a la extrema derecha este país hermano, porque la verdad que la derecha está haciendo estragos en todos lados, ¿no? Y bueno, a Yamatei se le puso las cosas muy fáciles aquí en México y no las aprovechó, ¿no? Bueno, y ya para acabarla, damas y caballeros, y terminar con este espacio, debo decirles lo siguiente: vean ustedes, para que vean que en todos lados hay, de acuerdo en la viña del Señor, no sé qué Señor, pero en su viña, ¿no? Pues vean ustedes aquí, damas y caballeros, esta partezuca, oh cielos, ¿no? Molto complicata, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí. Nos lo presenta precisamente Sputnik, damas y caballeros. Aquí para que ustedes lo vean. Dice en este caso, fíjense, asómbrese, dice Sputnik, dice que pan comido, dice Arnold Schwarzenegger evalúa sus oportunidades de ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Dice particularmente aquí este individuo, ¿no? Que es el gobernator de California, ¿no? Dice Arnold Schwarzenegger, veterano de Hollywood y exgobernador de California, declaró que se presentaría a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2024 si se lo permite la Constitución, y que ganaría la carrera. Dice: establece aquí, el campo estaba muy abierto en el 2016 y creo que el campo está abierto ahora mismo, afirmó el actor durante un programa de la CNN, Who's Talking to Chris Wallace, quien habla con Chris Wallace, del 15 de junio. Y dice en este caso, desde su punto de vista, ninguno de los actuales candidatos será capaz de unir a todos. Al ser cuestionado si propondría su candidatura en caso de que tuviera el derecho de hacerlo, el gobernator respondió afirmativamente: absolutamente, apúntenme, dice en este caso, apúntenme a las elecciones, ¿no? Porque es pan comido, veo muy claramente cómo podría ganar esos comicios, destacó, explicando que entre los candidatos actuales la gente votará más en contra de alguien que a favor, dice en este caso, y ahí están las cosas en ese sentido. La estrella de Terminator también recordó el momento cuando se presentó a gobernador en California del Partido Republicano en el 2003. Estaba claro que la gente buscaba una respuesta nueva, no un político de derechas o de izquierdas, sino alguien que pudiera unir a la nación y no se viera al otro partido como el enemigo. Y pues miren, en el caso de Estados Unidos, buena falta que les hace, ¿eh? La verdad sea dicha, sangre distinta, ¿no? No estoy muy de acuerdo con eso, pero pues ahí está, damas y caballeros. Y esto es nada más y nada menos que nuestra sección para acabarla, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Así es, ni modo, odio tener la razón, pero ahí está la razón. Nos vamos, adiós. Esto es para acabarla, y para acabarla nos vamos.